Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a volar la cabeza, porque vamos a hablar de algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Si están leyendo bien el título y sí, vamos a desgranar todo. Kerem responde a Ande y la forma en que lo hizo, bueno, es algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Si eres fan de estas personalidades o simplemente te encanta el drama y las sorpresas, quédate porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Creemos una comunidad aquí, y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué es exactamente lo que sucedió? Para aquellos que quizás no estén al tanto de todos los chismes, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su relación en pantalla traspasó la ficción, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas a veces toman rumbos inesperados. Hace un tiempo los rumores de su separación comenzaron a circular, y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, eventualmente se confirmó que ya no estaban juntos. Lo interesante aquí y el motivo por el cual este titular está dando tanto de qué hablar, es la forma en que Kerem ha decidido responder, o mejor dicho, la forma en que ha abordado un comentario o una situación relacionada con Hande. No se trata solo de una respuesta, se trata de la manera en que lo hizo. Se rumorea, y aquí es donde entra el factor sorpresa, que Kerem ha estado muy reservado sobre su vida privada y su relación pasada con Hande. Siempre ha sido alguien que tiende a mantenerse un poco al margen de los detalles escabrosos y prefiere enfocarse en su trabajo. Por eso, cuando se dio esta respuesta, fue como un rayo de sol en medio de una noche nublada para los fans que esperaban algo, aunque fuera mínimo, de su parte. Ahora, ¿cuál fue el contexto exacto? A menudo en el mundo de las redes sociales, los comentarios pueden volverse un campo de batalla. Puede ser un fan inocente haciendo una pregunta, un comentario sarcástico de un detractor, o incluso algo que se publica sin pensar demasiado. En este caso particular, según lo que se ha informado y lo que se ha visto en las plataformas digitales, Hande habría hecho alguna mención, quizás una historia en Instagram, una entrevista, o un comentario casual en alguna publicación, que indirectamente tocaba el tema de su relación pasada con Kerem, o quizás simplemente hablaba de su presente de una manera que algunos fans interpretaron como una indirecta. Y es aquí donde entra la magia, o el misterio, dependiendo de cómo lo miren. Kerem, en lugar de ignorarlo, o de dar una respuesta genérica, decidió responder. Y no fue una respuesta cualquiera. Hay quienes dicen que fue una respuesta sutil, casi poética. Otros sugieren que fue un golpe de gracia, un mensaje claro y contundente. La clave está en la interpretación y en el timing. Imaginen la escena, los fans expectantes observando cada movimiento. De repente Kerem publica algo. ¿Qué fue? ¿Una foto con una leyenda enigmática? ¿Un tuit con un emoji que lo decía todo? ¿Una respuesta directa a un comentario en una de sus propias publicaciones? Los detalles exactos de la respuesta de Kerem son los que han generado la mayor expectación. Algunas fuentes, basándose en lo que circuló en las redes, sugieren que Kerem compartió una imagen o una cita que para muchos, era una clara referencia a lo que Hande había dicho o hecho. Por ejemplo, si Hande insinuó que seguir adelante había sido difícil, Kerem podría haber compartido una imagen de un camino abierto y despejado, con una leyenda como "el futuro es brillante". O si Hande hizo algún comentario sobre las lecciones aprendidas, Kerem podría haber compartido una frase sobre la evolución y el crecimiento personal. La belleza de estas respuestas es que son lo suficientemente ambiguas como para que cada uno pueda interpretarlas a su manera, pero lo suficientemente resonantes como para que quienes conocen el contexto capten el mensaje. Una de las teorías más populares entre los seguidores es que Kerem, al responder, demostró una madurez y una elegancia que muchos admiran. En lugar de entrar en polémicas o defenderse de alguna manera, optó por un enfoque que para muchos valida su propio camino y su propia felicidad actual, sin necesidad de atacar o menospreciar el pasado. Es como si dijera, sí, estuve ahí, aprendí, crecí, y ahora sigo adelante de una manera positiva. Y eso, amigos, es algo que resuena mucho con el público.
Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo las redes sociales amplifican todo. Lo que podría haber sido una interacción privada entre dos personas se convierte en un evento global en cuestión de minutos. Los fans analizan cada píxel, cada palabra, cada emoji. Se crean foros de discusión, hilos de Twitter, grupos de WhatsApp dedicados a descifrar el significado oculto. Es un verdadero fenómeno de la cultura pop moderna, y Kerem y Hande, para bien o para mal, son figuras centrales en este ecosistema. Para entender mejor la magnitud de esta respuesta, hay que recordar la intensidad con la que los fans vivieron su relación. Eran la pareja ideal, la que todos querían ver feliz. Cuando terminaron, hubo mucha decepción y especulación. Muchos esperaban declaraciones dramáticas, o incluso una reconciliación. Pero la vida, y sobre todo la vida de las celebridades, rara vez sigue el guión que los fans imaginan. Y es precisamente por eso que la forma en que Kerem eligió responder, de manera inesperada y quizás mucho más madura de lo que algunos esperaban, ha sido tan impactante. ¿Fue una respuesta planificada? ¿Fue una reacción espontánea? ¿O fue un mensaje cuidadosamente elaborado para enviar una señal clara? La verdad es que en el mundo de las relaciones y la fama, a menudo nunca sabremos la respuesta completa. Pero lo que sí podemos decir es que la acción de Kerem ha generado conversación, ha dividido opiniones y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Algunos lo ven como un gesto de grandeza, otros como una forma de cerrar un capítulo de manera definitiva. Y aquí es donde quiero que ustedes entren en acción. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue la verdadera intención de Kerem al responder de esa manera? ¿Creen que fue una respuesta directa a Hande, o simplemente una forma de comunicarse con sus fans? ¿Les sorprendió su reacción, o ya esperaban algo así de él? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Este es el lugar para debatir y compartir sus ideas. En resumen, lo que hemos visto es que Kerem Bürsin, el actor que conquistó corazones con su papel en Sen Kalkapm, ha dado una respuesta que nadie vio venir a algo relacionado con su expareja, Hande Erçel. Lejos de las polémicas o los dramas, su reacción ha sido descrita como sutil, madura y elegante, dejando a muchos fans asombrados y con ganas de más. Ha demostrado que se puede cerrar un capítulo de la vida de una manera digna y sin necesidad de escándalos. Ha sido un placer compartir esta noticia y este análisis con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, la vida de las celebridades, al igual que nuestras propias vidas, está llena de sorpresas, y a veces, las respuestas más impactantes son las que menos esperamos. Ahora, el momento que todos estaban esperando. Si les ha gustado este vídeo y sienten que les hemos aportado algo interesante, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de estas historias del mundo del espectáculo o que simplemente ame una buena sorpresa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta increíble comunidad. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo contenido. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.